2 de la tarde, 30 minutos. Seguimos en el Magazine de la Buena Energía, las tardes del sol. Nuestros temas de hoy: autosabotaje, pensamientos oscuros. Ustedes pueden seguir participando activamente en el 518-4098, también escaneando el código QR que aparece en pantalla. Vamos a hablar ahora desde el punto de vista psiquiátrico. Ya llegó el doctor Ramiro Gasca, psiquiatra, está sentado en la sala de las tardes del sol. Así que, doctor Gasca, buena energía para ti, bienvenido. Doc, buena energía, bienvenido, ¿cómo estás? Doc? Encantado de saludarte, Doc. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Bueno, Doc, puedes recoger el celular con normalidad, Doc, porque es normal que se nos caiga. ¿Cuándo un pensamiento oscuro, digamos que deja de ser normal y se convierte en un síntoma que debe ser atendido por un especialista? Vale. Yo creo que lo primero sería entender qué es un pensamiento oscuro. Y con eso nos referimos a ideas que son intrusivas, es decir, que aparecen de manera no deseada en nuestra mente. Se caracterizan por ser egodistónicas. ¿Qué es esto? Que se sienten como ajenas, como si no fueran nuestras. Y por lo general tienen la característica de ser negativas o incluso de ser violentas hacia nosotros mismos. Por lo general son o nacen como señales de alarma de emociones que no han sido procesadas, por ejemplo, culpa, vergüenza, miedo, usualmente de experiencias difíciles tempranas. Cuando ya son patológicas o cuando hay que prestarles mucha atención, cuando interfieren con nuestra capacidad para funcionar en la cotidianidad o en cualquier área de nuestras vidas, cuando son demasiado frecuentes y cuando son demasiado intensas, es decir, nos paralizan, nos bloquean, nos molestan. Doc, a mí me llama mucho la atención el cómo en este momento de la vida hay tanta oferta de cosas y entonces están los coaches, y entonces hay una oferta grandísima de herramientas, ¿cierto?, para tener ese trámite emocional que muchos esperan para sanar sus heridas, sus traumas, entre muchas otras cosas. Y entre ellas, a partir de esto creo o hago una lectura general de que se ha entendido que si yo voy al gimnasio, si como bien, si me tomo 3 tarros de agua al día, si tal, no, entonces yo estoy bien, no tengo por qué sentirme mal. Y de alguna manera eso nos ha cohibido de sentir lo que tenemos que sentir o lo que hemos experimentado, ¿cierto? Nos cohibe de enfrentar las cosas que al final del día, después del gimnasio, de los tarros de agua, del brócoli en el almuerzo, que pensamos que nos va a quitar todos los males y las culpas, entonces pues llegamos a la cama y nos seguimos sintiendo igual. ¿Qué pasa con todos esos distractores o esas herramientas que pensamos que son lo que realmente nos ayudan a estar bien cuando realmente el problema no se está abordando? Claro. Yo creo que lo que mencionas es muy importante porque estar en un ambiente o en un estilo de vida que aparentemente es saludable o positivo, muchas veces no lo es. Hoy en día nuestro ambiente social tiende a ser altamente crítico, con unos estándares muy altos, altamente comparativo, como que tenemos que estar viendo si es que mi tarro de agua es el mejor, si estoy haciendo la dieta como la hace no sé quién. Y esto lo que termina haciendo es aumentando los sesgos cognitivos que nos están llevando a autosabotearnos. Con sesgos cognitivos me refiero a, por ejemplo, el sesgo de confirmación. Si yo creo algo sobre mí, y si estamos hablando de un pensamiento oscuro, y estoy viendo todo el tiempo que hay personas que hacen lo contrario, que logran cosas, que se sienten mejor, que están mejor que yo, de alguna manera voy a corroborar la idea que tengo de que yo estoy mal. Entonces, ahí hay un sesgo que se va profundizando con este tipo de dinámicas. Esto lo podemos entender mucho más con, por ejemplo, las redes sociales o ciertas redes sociales. Esa presión. Y es la forma en la que uno dice, pero esta en qué momento se casó, tuvo carro, hijos, una vida que aparentemente es perfecta y yo nada. Y pasa cuando en las reuniones, por ejemplo, de las promociones del colegio y entonces uno, claro, Sí. pasa mucho y entonces, ¿y qué estás haciendo vos? No, yo ahorita soy gerente de una multinacional.
Y yo, no, pues ahorita estoy trabajando como empacador, pero me va a ir mejor. Y uno empieza y empieza y empieza. Y el no ponerse en el lugar que están otras personas creo que es de los errores más grandes que existen. Hablemos de las salidas. Doc, ahorita dejamos en punta un tema. Es el tema de consumir algunas sustancias, unas químicas, otras como por ejemplo la marihuana, que se convierte en una salida para muchos jóvenes, hablando del ejemplo específico de me desconecto del mundo. Y entonces el efecto que produce consumir algunas sustancias, pues hace que se le olvide, que terminó con su novia, que se le olvide que perdió el semestre de la universidad. Y esto también genera una situación de confrontación con uno mismo, porque casi siempre viene la culpa después, o viene un tema peor y es que no lo controlé, eso me controló y terminé en la calle. Claro. Hablemos de eso específicamente, de cómo no puedo en mis fuerzas controlarlo y entonces utilizo el tema químico que decía el psicólogo anterior, ya entra en un proceso psiquiátrico y es utilizan algunas sustancias que permiten que se controlen quizá esos niveles desesperados de quererlo tenerlo todo o de ansiedad que se genera y depresión que es la adversa y pues que lo llevan a uno a depender de pastas. Claro. Yo creo que lo importante ahí es entender que este tipo de conductas, consumir sustancias o hacerse dependiente a cualquier tipo de actividad, incluso adicto al móvil, a las redes sociales, al consumo de internet, etcétera, obedece a algo. Es decir, esa conducta tiende a generar o a buscar una compensación, un equilibrio. Y esto es precisamente lo que caracteriza a un patrón de autosabotaje, que ante el malestar o el temor que me genera salir de mi zona de confort, enfrentarme a situaciones que antes me han generado malestar, o el temor a fracasar o a defraudar a otros, incluso a nosotros mismos con base en los ideales que nos imponen, son los que llevan a que recurramos a este tipo de conductas o al consumo de sustancias, por ejemplo. El problema de esto es que lo que hace es simplemente arraigar mucho más el problema, porque en tanto no se entienda el origen de ese patrón de autosabotaje, por más que esta sustancia o lo que sea me haga sentir un poco mejor, no estoy realmente yendo a la raíz. Oíste, Doc, ¿qué relación podría haber entonces entre el autosabotaje y trastornos de depresión y ansiedad? Tienen toda la relación. Lo que pasa es que todo depende de la intensidad y de la frecuencia. Es decir, nosotros en nuestra cotidianidad, cuando algo no nos sale bien, pueda que tengamos un pensamiento negativo, ¿no? Y que ese día nos sintamos las peores personas del mundo. Pero usualmente estos momentos difíciles se resuelven con descanso, con llamar a un amigo, algo de apoyo, o con alguna técnica sencilla para relajarnos. Mientras que cuando este patrón ya se vuelve algo repetitivo, me pasa a diario o incluso varias veces en el día, tiene mucha intensidad, tiene la capacidad de hacerme sentir intranquilo, ansioso, o mi estado de ánimo ya tiende a ser todo el tiempo triste debido a ese patrón de pensamiento, pues ya empezamos a desarrollar un desequilibrio que en psiquiatría les llamamos trastornos, trastorno depresivo, trastorno de ansiedad, y es cuando esto ya se cronifica y se vuelve un problema mucho más generalizado, deja de ser algo puntual. Y ahí es donde hay que entrar, perdón, Mico, a buscar ayuda, ¿cierto? Que esa es la otra puntualidad. ¿En qué momento los televidentes, por ejemplo, que nos están viendo y que tal vez desde su casa están diciendo, uy, a mí sí me pasa cierta situación? Ahorita una televidente estaba comentándonos a través del grupo de WhatsApp como, ¿qué hago? Porque a veces quiero salir corriendo a la cantidad de carga que tengo en mi casa. Y así habrán muchos que se identifican y digan, uy, yo estoy también pasando por esto, yo siento que tengo las características del trastorno que el doctor Gasca describe. ¿Cómo definir o decidir que necesito ayuda profesional? ¿Hasta qué punto pues uno se puede autoayudar, cierto? Con reflexiones, con todas las herramientas pues que hay prácticas tal vez en casa, pero ¿en qué momento uno dice, ya, necesito que alguien me acompañe profesionalmente? Yo creo que esencialmente cuando ese patrón de autosabotaje o esos pensamientos negativos me bloquean la acción, me impiden
llevar a cabo lo que me estoy proponiendo, mis metas, o afectan directamente mi bienestar. Y se deben cumplir esas 3 condiciones que he mencionado: la frecuencia, la intensidad y la disfunción, es decir, que sea disruptivo, que afecte mi capacidad para funcionar en el trabajo, en lo personal, en lo familiar, en lo social. Si eso es así, si se cumplen esas 3 condiciones, muy probablemente estamos ante algo que requiere de una atención profesional. Doc, rápidamente por aquí una televidente nos comparte, no voy a decir su nombre porque primero no hemos lo autorizado y segundo siento que en estos temas pues proteger la integridad es mucho más importante, no sabemos el nivel de vulnerabilidad. Dice: buenas tardes, soy una persona que tuvo una niñez muy difícil, sin motivación y reconocimiento positivo, así crecí y siempre sintiéndome culpable de todo lo malo que sucedía a mi alrededor. Hoy día soy una persona de 50 años y presento múltiples afectaciones en mi salud mental. He tenido cirugías y aún así me siento muy mal. Bueno, y en su salud general. A pesar de ser tangible mi situación de salud, los médicos insisten que debo consultar a un psiquiatra, pero mentalmente ella se considera está bien. Dice que se siente bien y que no hay necesidad de acudir a un psiquiatra. Con todo lo que usted escuchó, doctor, ¿usted considera que ella sí necesita? Es la pregunta de ella. Yo creo que hay que confiar en esta intuición de sus médicos tratantes, porque muchas veces los trastornos psiquiátricos no son tan evidentes, o por lo menos no tenemos la conciencia de que están allí, pero sí hay ciertas señales. Por ejemplo, estos patrones de autosabotaje o estos pensamientos negativos pueden generar un nivel de malestar y de estrés tan crónico que se pueden manifestar en somatizaciones, por ejemplo, que son molestias orgánicas, síntomas gastrointestinales, dolores musculares, cefaleas. Son muy variados estos síntomas y que pueden hacerle pensar a la señora: yo estoy bien de mi mente, mi problema es físico. Y es al contrario. Sí, Podría o ser. yo diría que es más bien algo integral. Yo creo que no hay tal división como una mente y un cuerpo, sino que son algo que está integrado. Entonces siempre es importante prestarle atención a ambas dimensiones de lo que somos. Doctor Gasca, usted desde la psiquiatría, ¿qué prácticas diarias sugiere a la gente para mantener una mente estable emocionalmente? Bueno, hay muchas prácticas, pero voy a sugerir 5 que me parecen muy sencillas, pero a la vez poderosas para poder lograr este equilibrio mental. La primera sería escribir. Por ejemplo, escribir estos pensamientos automáticos negativos cuando surgen. En el momento en que los identifico, tomar nota. Eso ya crea como una distancia, ¿no? Como un espacio entre mi conciencia y el pensamiento. Me permite darme cuenta de que es eso, un pensamiento, de que no es una realidad o un hecho absoluto. Eso, además de identificar, por ejemplo, en qué momento surge y qué estoy haciendo cuando surge este pensamiento, es información demasiado útil que si la persona pues, la quiere aprovechar por sí misma, bien, pero también en psicoterapia sería muy útil este tipo de información. Segunda estrategia que va de la mano, y es que cuando yo identifico pensamientos que me repito y que me autosabotean, puedo cuestionarlos. Esa técnica se llama reestructuración cognitiva. Y básicamente es hacerme preguntas como, bueno, ¿yo qué evidencia tengo de que esto sea así? ¿Realmente esto es cierto? ¿O es totalmente cierto? Porque pueda que aplique en ciertas situaciones de la vida, pero no es absoluto. No es tu todo. Exacto. La tercera. Esa es bien importante. La tercera también me parece demasiado o fundamental pues, en la relación que tenemos con nosotros mismos, y es la autocompasión. ¿Qué es esto? Pues hablarnos bonito, tratarnos bien. Para esto es fácil pensar, por ejemplo, cómo le hablarías o cómo le hablas a tu mejor amigo, a tu mejor amiga, a alguien cercano. De esa misma manera, háblate a ti mismo. Háblate como te gustaría que te hablaran también. También, ¿sí?
Eso es autocompasión, eso es como cambiar la forma en la que nos relacionamos con nosotros mismos, que a largo plazo va a generar una narrativa distinta de lo que somos y promueve sobre todo el amor propio. La cuarta, La cuarta sería establecer objetivos alcanzables, porque ser realistas. sí, parte del autosabotaje viene de que a nuestra mente le abruma el objetivo grande, ¿cierto? Como lograr esto después de tanto esfuerzo, tantos años, tanto tiempo. Pero lo que yo sí puedo hacer es dividir esa tarea grande en tareas más pequeñas. Que sean alcanzables. Entonces, no sé, alcanzar el 5% de esa tarea grande. Y que cuando yo logre eso, lo celebre. ¿Por qué? Porque así voy a cambiar la dinámica en la que está funcionando mi cerebro. Eso genera recompensa, la recompensa genera más motivación, cambia el concepto que tengo de mí mismo, mejora la autoeficacia. Súper. La quinta estrategia sería el mindfulness. No sé si han escuchado de eso. Sí, señor. Lo he escuchado, pero expongámoslo claramente para nuestros televidentes. Claro, el mindfulness es básicamente atención plena. Y no se trata de hacer una meditación larga de 15, 20 minutos, sino con 1 o 2 minutos de respiración consciente, ya saca a la mente de esa repetición de pensamientos negativos o de ese patrón disfuncional y nos ayuda también a estar mucho más atentos, conscientes, centrados. Es una práctica demasiado útil. Maravilloso, pues 5 herramientas Muy grandísimas que le quedan a nuestros televidentes entonces para aplicar. Recuerden que el mensaje más importante hoy es no autosabotearnos, querernos bonito, respetarnos. Si hay cosas que necesitamos sanar, abordar, tramitar, pues encontremos esas herramientas, esas formas y si tal vez no podemos con ello, pues para eso hay profesionales expertos en este tipo de acompañamientos que nos pueden ayudar a salir de ahí para sentirnos cada vez mejor. Doctor Ramiro, buena energía, muchas gracias. Buena energía, mi doc. Doctor Doc, Gasca, buena energía para ti. estamos Muchas buscando gracias. un sitio. Dicen que alrededor de este sitio hay comida rica, hay discotecas y que es un sitio al que todos hemos ido en Cali. ¿Usted se atrevería a decir cuál es? No sé. Se come rico. Hay sitios de diversión nocturna y diurna. Todos hemos ido. Le voy a dar una pista más. Cerca hay una galería. Ah, sí, cerca hay una galería. Ok. ¿Cuál No, es? Ni idea, ni idea. Ahora el doctor, es que yo soy del Águila. No soy de Cali. Yo no soy caleño, yo no soy caleño. ¿No? ¿No sos caleño? Hoy vamos a Mejor para aprender. que se dé cuenta, porque hay muchos de nuestros televidentes que tampoco son caleños, están en otros departamentos o en otros municipios y hoy esta dinámica es precisamente para eso. Los que están cerca lo recuerdan y los que no, pues aprenden el sitio y vienen y lo disfrutan. Bueno, pues vamos a conocer entonces, junto a Pipe, cuál es ese lugar del que hablamos y a ver si nuestros televidentes y nosotros le atinamos. Mauro dijo que era Alameda, tramposo. ¿no? Santa Elena, No, Santa dijo. Elena. Yo dije Santa Elena. Alameda. Sí, Santa Elena. Y Daniela dijo Alameda. Vamos a ver, televidentes, ustedes si le atinaron o no y que Felipe nos cuente cuál es el lugar.